Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora. Hoy en nuestro programa número 644, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Esta semana con la crisis de la salud para el magisterio colombiano, en la que tiene mucho que ver la poca voluntad de la FIDU previsora con el saboteo en cabeza del señor Marín y los intereses de las entidades que siempre han tenido el contrato exclusivo como prestadores del servicio. Ante esta situación, la Supersalud tomó una medida cautelar a la Fiduprevisora y FOMAC para que no se ponga en riesgo la vida y la salud de la familia magisterial y corrijan esas deficiencias en el proceso de transición. Es bueno recordar que el modelo de salud plantea cambios como el pago directo a las IPS por evento, eliminación de la integración vertical, eliminación de la intermediación e introduce la libre elección. La Asamblea General de la ADE, ante esta situación y requerimientos permanentes al FOMAC y a la FIDU previsora para que se adopten acciones para garantizar la atención en todos los niveles, y ante la falta de respuesta por parte de ellos, por supuesto se vota una acción de movilización hacia la FIDU previsora y el FOMAC el próximo miércoles, exigiendo que se desarrolle el nuevo modelo que a todas luces es superior al anterior modelo corrupto y que si se logra su plena implementación, este nuevo modelo garantizará de mejor manera la vida y la salud del magisterio y sus beneficiarios. La cita es por la vida, por la salud y el bienestar de la familia del magisterio y rechazo a cualquier tipo de saboteo criminal en este tema tan sensible que es el de la salud, que por ningún motivo puede ser negado o interrumpido en sus procesos. Así que damos la bienvenida en el día de hoy a Voz Educadora, la voz de los sin voz. ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber.
Y desde Voz Educadora le damos un saludo muy fraternal a toda la comunidad de la Universidad Nacional, a sus estudiantes, en esta movilización que están realizando para exigir al Consejo Superior para que se respete su decisión democrática en la consulta interna para la elección del rector de la universidad. Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar para cambiar. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Un saludo fraterno de resistencia y de lucha a todo el magisterio distrital y colombiano por parte de la Junta Directiva y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy, desde la ADE, continuamos con el análisis y discusión del Plan Distrital de Desarrollo. Tenemos un plan distrital que atenta contra todos los sectores sociales de Bogotá, que en vez de generar un plan de bienestar y dar soluciones integrales, prioriza los sectores privados y de negocios. Hoy, esto atenta contra el bienestar colectivo y reproduce una lógica neoliberal, incluida la educación que se prioriza privada y de mala calidad, y que a pesar de las intenciones por proteger el medio ambiente, ignora descaradamente la participación ciudadana. Estos son algunos elementos para dar la discusión frente a este plan distrital de desarrollo que tendremos que salir a denunciar y que tendremos que salir a enfrentar, porque este gobierno del señor Carlos Fernando Galán solamente propende por los negocios por encima de los derechos. Hoy también exaltamos la declaración de la Semana Antifascista por la Victoria de la Vida, donde se hace un homenaje desde la cultura, las artes y el pensamiento, libre a las víctimas del fascismo, del nazismo, del sionismo, que asola hoy al pueblo de Palestina. Igualmente, se realiza un homenaje al ejército soviético que detuvo a la Alemania nazi y hoy a millones y millones de internacionalistas del mundo, de los pueblos y países que han batallado por la victoria de la vida. En esa misma línea, un reconocimiento a los millones de colombianos y colombianas que han luchado por la democracia, por la paz, para poner fin a la guerra interior y al genocidio que ha impuesto una clase dominante y unos sectores que desconocen el pensamiento crítico y otras formas de gobierno. En esta misma línea reconocemos la resistencia por la causa palestina. En palabras del profesor Mauricio Archila, los estudiantes que acampan por la autodeterminación de Palestina nos dan esperanza. Nos hablan de un internacionalismo renovado y de una ola imparable que está rompiendo en dos la historia de una cada vez más decadente supremacía occidental. Seguimos en la lucha por el derecho a la salud. Por eso los invitamos a participar del gran mitin distrital por la vida, la salud, exigiéndole a la fiduprevisora garantías para el derecho a la salud y la vida de las familias. Por esto invitamos a todo el magisterio a participar con contundencia este miércoles 29 de mayo de 2024 desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la entrada de la fiduprevisora, calle 72, número 1003, porque la salud es un derecho. No faltes. Importante estar atento a todas las tareas e informes de la negociación de la ADE y la Secretaría. Estamos en la negociación frente a las garantías sindicales, el patrimonio público y la defensa de los derechos de los maestros. Revisa el material de la Junta Directiva sobre el pliego de peticiones en las redes sociales. Inicia la inscripción
del curso para el concurso de ascenso y reubicación de los compañeros del decreto 1278. Te estaremos enviando toda la información, la inscripción a través de nuestras redes sociales hasta el 2 de junio. No te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes que permite presentar temas de interés para el magisterio. El próximo 1 de junio se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 11 sobre el tema prestaciones sociales y de salud. Este será transmitido en todas las redes sociales de la ADE. Recuerda, profe, hacer tus aportes, tus sugerencias o tus críticas a nuestro programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz. Un fraternal y plácido domingo y seguiremos en la lucha y nos vemos el 29 en las calles. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas para John Mauricio Marín, quien preside la FIDU Previsora, quien sabotea la implementación del modelo de salud del magisterio. Pullas, muchas pullas. Pullas, muchas pullas al Plan de Desarrollo Distrital de Galán, que entrega la ciudad a los empresarios y elimina los derechos de la población. Otro negocio más para su beneficio. Pullas, muchas pullas al senador David Luna de Cambio Radical, un oportunista que aprovecha la crisis en salud de los docentes para relacionarla y desprestigiar la reforma a la salud. Oportunista, enemigo del magisterio. Pullas y muchos pullas a la Secretaría de Educación de Bogotá, que sigue negando los derechos sindicales a los maestros y maestras de Bogotá. Pullas. Pullas, muchas pullas al arboricidio del gobierno de Galán en Bogotá, quien insiste en implementar solo cemento, acabando la vida en la ciudad. Y pullas, pero recontra pullas a la estrategia del saboteo por parte de la FIDU Previsora, el FOMAC y las entidades prestadoras de salud que por todos los medios quieren impedir que se implemente el nuevo modelo de salud. Vivas. Vivas, muchos vivas al análisis y debate sobre el Plan de Desarrollo de Bogotá por parte de la ADE y de los concejales del Gobierno del Cambio. Vivas, muchos vivas. Y vivas, muchas vivas a Bencos Biojó en la afrocolombianidad colombiana, porque hoy, más que nunca, las cadenas se rompen ante la injusticia y las reformas del cambio. Vivas. Vivas, muchas vivas a la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, que se desarrollará el próximo 31 de mayo y 1 de junio en la ciudad de Bogotá, con el propósito de avanzar en la consolidación de la unidad y el poder constituyente en defensa de la democracia y las reformas sociales. Vamos a la Asamblea, todos y todas. Vivas. Y vivas, muchos vivas a la firma de la resolución para iniciar el pago de un bono pensional de 225,000 pesos a 515,000 adultos mayores de 80 años. Eso sí es pensar en los viejos y en darles una vida más digna. ¡Viva el gobierno del pacto! ¡Vivas! Y vivas, pero recontra vivas al fiscal de la Corte Penal que pide que se dicten órdenes de detención en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra varios líderes de Hamas. Los pueblos del mundo piden que cese ya el genocidio en contra del pueblo palestino. ¡Vivas! Voz Educadora.
La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Participación masiva y total del pueblo colombiano y del magisterio colombiano en la gran Asamblea Nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad. Le damos un fraternal saludo al magisterio colombiano. Hoy como nunca, Colombia atraviesa el más esperanzador momento en medio de un gobierno progresista que se ha empeñado, a partir de grandes reformas, regresar a la clase trabajadora y popular sus derechos, garantizar condiciones de vida digna y avanzar hacia caminos de paz con justicia social, que todos ellos permitan en su curso dignificar la labor fundamental de los docentes y docentes de todo el país, garantizar una educación pública estatal en condiciones dignas y como derecho fundamental para el pueblo. Sin embargo, como era de esperarse, la clase política enquistada en el legislativo, gracias al poder económico que ostentan los conglomerados, el sector financiero y el gran empresariado de nuestro país, que a costa de los derechos de la clase trabajadora amasa sus grandes fortunas, se ha resistido generando grandes tensiones, valiéndose de matrices mediáticas, torpedeando desde el legislativo las reformas, estigmatizando el gobierno, configurando mentiras que todas ellas contribuyen a un golpe blando, ataque al proceso de paz y al movimiento sindical y social, así como el saboteo desde el interior de grandes reformas que se escapan a sus poderes, como es el caso del nuevo modelo de salud para el magisterio y sus familias, reciente plaza de lucha por parte de la élite y los partidos tradicionales que habitan las instituciones estatales desde siempre. Para el magisterio y sus familias, estas herramientas les ha sido de gran utilidad, pues a 2 años de iniciar el gobierno del cambio no han permitido los avances estructurales en los propósitos trazados por el pueblo en manos de Gustavo Petro y Francia Márquez, donde el gobierno es la primera vez que en la historia de Colombia se eleva a asunto de Estado la salud del magisterio colombiano. Y si nuestro modelo ha tenido dificultades normales en un tema de transición, también es claro que hay quienes boicotean al interior y por fuera de ese modelo para que continúe el negocio y no se privilegie la vida. Es por eso que estamos invitando, convocando a participar masivamente en una movilización consciente, en una movilización política, en una movilización por el cambio a la ciudad de Bogotá el 31 de mayo y el 1 de junio del año 2024. Vamos a movilizarnos, vamos a llenar la Universidad Nacional con un escenario importante de avance, proyección y articulación con todos los sectores para que la paz se materialice, para que las reformas se materialicen y para que nuestro modelo de salud quede en el argumento claro y contundente de que ya no es el negocio, sino la vida. Abrazamos al magisterio colombiano, abrazamos la lucha del pueblo colombiano y nos vemos en Bogotá el 31 de mayo y el 1 de junio, porque la paz es un problema de todas y de todos. Una apuesta estructural y política del pueblo colombiano. Vamos por la paz y vamos por la reforma. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Llama al pueblo por saber, no somos mercancía para vender. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, pelando el cobre. Así que le damos la bienvenida y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y los radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario bien pudiera llamarse pelando el cobre, y nos referimos al hecho cierto de que un sector de la burguesía retardatario y aún algunos que antes se ponían las vestimentas de progresistas, pero que ahora se les han rasgado y lo han dejado en lo que es. Estaban fingiendo ser progresistas cuando realmente, en lo más profundo de su ideología,
quieren que en el país siga la situación que excluye a tanto colombiano. Por eso vemos por ahí un poco loco a Gaviria, quien dice que va a poner una tutela contra el presidente Petro, por la sencilla razón que quiere aumentar el presupuesto para educación. ¿Y qué tal lo que han pretendido los militantes de Cambio Radical, apelando incluso a tutelas para embolatar la reforma pensional? Reforma, uno de cuyos puntos rescata de la miseria a los ancianos que en Colombia tienen más de 60 años y que no cuentan con ningún recurso. Que además, poniendo en función la solidaridad, esa reforma pensional también evitará que los pobres tengan que salir a pedir limosna para poder sepultar a sus parientes recién fallecidos. Y que además va a garantizar para quienes no tienen acceso a ninguna ayuda, inicialmente 250,000 pesos mensuales, con lo cual la pareja contaría mínimo con 500,000 pesos y en esta forma pueden solventar alguna de sus necesidades. Pero además, la reforma pensional tiene en uno de sus puntos la garantía de que efectivamente quienes coticen en el fondo público serán pensionados y aquellos que no puedan ser pensionados porque no les alcance lo que han cotizado, se les garantiza un ingreso mensual equivalente casi a una pensión. En esta forma, no le devolverán lo que ellos han depositado, corriendo el riesgo de que lo gasten y después queden sin ningún auxilio, sino que contarán con la ayuda del Estado hasta el último de sus días. Sin embargo, a todo esto se opone Cambio Radical y se pone el Centro Democrático, que democrático no tiene sino el nombre, y todos aquellos politiqueros que no quieren entender que con Gustavo Petro y el pacto histórico al poder llegó un elan de cambio que va a permitir que si en el 26 ganamos las elecciones, los cambios se profundicen entre el 26 y del 30. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Ante el pizarrón me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en esta ocasión nos hace un comentario sobre las analectas de Confucio sobre el comportamiento social y la ética. Así que buenos días y bienvenido, Manuel. ¿Qué pasará? Buen día, Carlos. Al magisterio colombiano va mi grito de fuerza por hacer de la educación un camino de profunda transformación. La historia de la humanidad nos cuenta de pensadores extraordinarios. Sus reflexiones han permeado las diferentes etapas del desarrollo humano y tecnológico. Personajes como Sócrates, Cristo, Buda han pervivido por su pensamiento frente a la comprensión del mundo. Digo personajes porque efectivamente aparecen en sendas narraciones de autores igualmente filósofos y no se conoce texto alguno producido de su puño y letra. También la historia del pensamiento nos cuenta de pensadores antiguos que, con sus producciones, han permitido comprender el pensamiento de la humanidad. Tal es el caso de Platón, Aristóteles, Lao Tse, Nezahualcóyotl, Confucio, entre muchos otros. Hoy quiero comentar las analectas del gran filósofo de la China antigua, Kun Shun Ni, más conocido como Confucio. Él vivió hace aproximadamente 2600 años. Se dice que tuvo una vida llena de penurias después de vivir con alguna comodidad. Esto lo llevó a convertirse en un pensador de la vida,
y sus reflexiones se convertirán en un ejemplo a seguir. Sus enseñanzas no solo reflejan la estructura y las normas sociales de la época, también proponen un ideal ético que busca transformar la sociedad hacia un modelo más armonioso y justo. Las Analectas es un texto antológico que recoge parte de los diálogos con varios personajes donde Confucio da a conocer su pensamiento. Su lectura no solo llena el espíritu, también enriquece la comprensión de nuestro sistema de gobierno. Para el autor de las Analectas, la importancia de la ética personal es el fundamento para la estabilidad social. Frente al gobierno, en la Analecta del capítulo 12, numeral 17, dice, abro comillas, gobernar es ser recto. Si te comportas rectamente, ¿quién se atreverá a no hacerlo? Cierro comillas. Sin duda, en un líder social la rectitud y la justicia son el fundamento, y para Confucio el comportamiento moral del líder es esencial para el bienestar de la sociedad. Sin esto, la corrupción y la injusticia en la clase dirigente son los responsables de los problemas sociales. El llamado a los congresistas colombianos, en particular aquellos que hacen de la política un negocio, contribuyan a la educación ética de los colombianos y no a la educación corrupta e injusta. A lo largo del compendio se encuentran analectas sobre la importancia de la educación. En ella se plantea la educación como herramienta de transformación personal y social. Les comparto dos analectas. Primera, abro comillas, a los 15 años me dediqué a aprender, a los 30 me establecí, a los 40 no tenía dudas, a los 50 conocí la voluntad del cielo, a los 60 mi oído estaba sintonizado, a los 70 sigo todos los deseos de mi corazón sin quebrantar ninguna ley, cierro comillas. Segunda, abro comillas, estudiar sin pensar es inútil, pensar sin estudiar es peligroso, cierro comillas. La reiteración sobre la educación verifica la idea de que la educación rompe las barreras sociales y profundiza el progreso social. En Colombia, la meritocracia es una forma que pone en igualdad de condiciones a quienes aspiran a un cargo y al poder. En Analectas, Confucio no es ajeno al reconocimiento del mérito y la virtud como formas de tener autoridad y poder. La Analecta 4:11, por ejemplo, dice, abro comillas, el caballero busca la virtud, el hombre común se apega a su tierra natal. El caballero busca la justicia, el hombre común busca sus favores, cierro comillas. En Colombia hay quienes se jactan de lo que tienen sin haber sido logrado por su propio esfuerzo. La oligarquía colombiana es un ejemplo de ello. Los delfines políticos refuerzan lo expuesto por Confucio. Colegas, mi invitación a la lectura de las Analectas de Confucio es un llamado a la reflexión de lo que está sucediendo en nuestro país. Además, porque promueve la idea de que una sociedad justa y armoniosa depende del comportamiento ético de sus miembros y líderes, la importancia de la familia como base social, la meritocracia como principio de gobierno y la educación como medio de mejora personal y social. Profes, que el resto de domingo esté lleno de armonía entre el ser y el saber, sin confusión, sin confusión, sin confusión. El pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. Actualidad. Actualidad. La Jurisdicción Especial de Paz estudia expediente, el cual señala que desde los años 80 paramilitares robaban petróleo en alianza con el Ejército y el CTI de la Fiscalía. Informe de contrainteligencia dio a conocer que generales de la policía habían espiado ilegalmente al entonces presidente Juan Manuel Santos para sabotear el proceso de paz y al candidato presidencial Gustavo Petro. Académicos informaron que otras causas de la escasez de agua en los embalses y su bajo nivel son el mal uso del suelo, que trae degradación y destrucción de la naturaleza. El abogado de Álvaro Uribe intentó sin éxito dilatar la audiencia y el imputado Uribe distrae desviando las respuestas presentándose como víctima. Periodistas de los grandes medios y políticos de la derecha que históricamente han desprestigiado al magisterio colombiano
ante las dificultades que se presentan con la atención en salud, hoy quieren presentarse como defensores de los maestros. Hipocresía pura. Abogados constitucionalistas afirmaron que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para investigar al presidente y denunciarán penalmente a los magistrados investigadores por prevaricato. Voz Educadora. Maela ni guam gete ni guam Voz Educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. No somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Bueno, y con esta canción, El Legado, una canción para la educación, vamos dando por terminado el programa del día de hoy, no sin antes reiterar la invitación para el día miércoles 29 en el gran mitin por la defensa de la vida, de la salud y el bienestar del magisterio colombiano. Un plantón por el derecho a tener una salud diferente sin la intermediación, sin la integración vertical y con la libre elección. Mitin desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para exigir que se implemente el nuevo modelo de salud y cese el saboteo desde la administración de la fiduprevisora. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en las redes sociales con Voz Educadora. Un llamado para el respeto a la democracia y a la voluntad de la comunidad de la Nacho, que eligió a su rector y está siendo desconocido por el Consejo Superior. Igualmente, el cese al criminal bloqueo a la isla de Cuba. Y el mundo clama por el cese al genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Que sigan pasando un feliz resto de domingo para todos y para todas, y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.